queridos estudiantes, les doy la cordial bienvenida a este nuestro encuentro de la materia de Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones, como parte del convenio con la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En la tarde de hoy, pues vamos a discernir acerca de unos temas importantes en cuanto a lo que es el tema de la familia, unida a la familia y sus sucesiones, dos temas muy amplios. La materia familia generalmente se ve sola porque es bastante amplia y el término de sucesiones, pues ni hablar. Vamos a tratar de resumir estos temas. Por aquí los acompaña la profesora Mayra Alejandra Maldonado. Soy abogada en ejercicio, pues con algunas maestrías en algunas áreas del derecho, y pues en la tarde de hoy los voy a acompañar y durante este semestre en el desarrollo de la materia de Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones, la última materia que ven como parte del pensum para acceder al título de profesionales del derecho. Casi colegas, estamos como quien dice terminando la última materia en la que nos encontramos por esta oportunidad, que compartimos la oportunidad de ser docentes, estudiantes. Espero que sea una actividad participativa, porque voy a dar puntajes por esta participación en las actividades de la clase, porque para mí es importante que ustedes estén conectados y que ustedes valoren el esfuerzo que nosotros como facilitadores hacemos para darles el conocimiento y que ustedes también puedan participar dentro de las actividades. En la tarde de hoy vamos a tener un encuentro aproximadamente de 40 minutos donde vamos a discernir sobre algunos temas importantes del derecho de familia. Los voy a dejar con algunas láminas para ir viendo lo que tenemos por aquí preparado. Yo voy a ir hablando y les vamos a ir explicando. Para aquellos estudiantes que son visuales, pues siempre me gusta mostrarles algún trabajo con láminas, pues para que puedan ir evaluando lo que vamos presentando y de la mejor manera o de manera visual. Le doy la bienvenida a Mariana Ramírez. Ya voy a tomar nota de los estudiantes que están conectados. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, bienvenida. Gracias, profe. Estamos aquí pendientes de la clase. Bueno, ¿de dónde son ustedes? ¿De dónde están conectados? Bueno, profesora, yo por lo menos estoy acá en Santa Bárbara de Zulia. Ah, chéverísimo, chéverísimo. Chévere que estemos conectados desde otros ámbitos, desde otros entidades del Estado venezolano y que, bueno, podamos aprender cada día mejor. Nunca se queden con solamente lo que hemos visto aquí. No hemos tenido la oportunidad de conectarnos de manera presencial por la distancia, nos lo ha permitido y algunos factores que ya estamos superando, como es el factor de la post-pandemia, pero hoy estamos aquí precisamente para crecer, para aprender. La distancia acorda, como quien dice, a corta distancia la tecnología, pero para mí es importante también que estén conectados en la clase. Muchísimas gracias por estar conectados, las tendré en cuenta. Vamos a dar inicio a lo que es la materia, el derecho de familia. Recuerden que durante toda la carrera hemos visto varias áreas del derecho. Empezamos con el derecho civil personas, que es lo que tiene que ver con la persona como tal, los elementos indispensables o que caracterizan a una persona, el nombre, el estado civil, el domicilio, entre otros elementos que caracterizan a la persona. Allí también hablamos de los estados familiares y de las partes importantes, como es todo lo que tiene que ver con la afiliación determinada de las personas. Pero después, particularmente en el derecho civil bienes, se ve todo lo que tiene relación con los bienes muebles y los bienes inmuebles. Y luego en el derecho civil 3 contratos se ven todo lo que es contratos, todo lo que es la regulación en la parte de tratos y contratos y pactos y tratados. En el derecho civil 4 que vemos familia, que es la constitución o la organización de esas áreas comunes de ese seno. Recuerden que desde el mismo momento que el Homo sapiens aparece sobre la tierra, comienza a notarse ese carácter gregario de quererse agregar, de quererse organizar en grupo, no de aislarse. Incluso desde los primeros o primitivas personas que pertenecieron a la especie humana, ellos buscaban agruparse entre sí. Hemos tenido una evolución en el concepto de familia porque precisamente esta agrupación hizo que se constituyeran las primeras familias con unas características muy diferentes a lo que tenemos ahorita familia, que ha sufrido una serie de cambios, que ha sufrido una serie de circunstancias, pero no deja de ser familia. Y todo el derecho de familia va englobado todo ese conjunto
y entendemos lo que es la familia como la institución ética natural, fundada en la relación conyugal de personas de diferentes sexos, porque nuestra normativa solo permite el matrimonio entre hombre y mujer. Habrán otras concepciones, otros análisis en otros países, pero para nuestro país solo es permitido el matrimonio entre hombre y mujer. Tenemos también que la institución ética y natural fundada en el reconocimiento, en el respeto, en la unión y en la reciprocidad de ese apoyo. También tenemos como, según Caldera, define la familia como un hombre y una mujer unidos, o en matrimonio o una unión estable de hecho. Hoy tenemos muchísimos tipos de familia. Tenemos también la familia como aquel grupo de personas que tienen un vínculo de consanguinidad o un vínculo de afinidad en el caso de las familias donde existen personas por adopción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 75 nos habla de lo que es la familia y nos habla de la protección de las familias como asociación natural y así lo demarca nuestra ley y como ese espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. También tenemos la ley para la protección de la paternidad y la maternidad, donde nos habla de que la familia es esa asociación natural donde hay un espacio fundamental para el desarrollo de los integrantes, de los miembros de esa familia, con algunos elementos como solidaridad, comprensión, apoyo mutuo, entre otras. Para Bianco Raúl, el derecho de familia son todas aquellas normas jurídicas de carácter personal y patrimonial que tienen por objeto regular la organización, la existencia, la organización, porque en familia vemos todos los elementos para poder acceder al matrimonio o las uniones estables de hecho. La existencia, que es cómo se regula la familia, la comunidad de gananciales. A falta de capitulaciones matrimoniales tenemos la comunidad de gananciales y la disolución de la familia, que es cuando hay un divorcio, una separación de cuerpos, entre otras, y se establecen las reglas dentro de este derecho de familia acerca de los bienes, cómo se rige esa comunidad de bienes y cómo se va a regir esa sociedad conyugal, que al no tener capitulaciones matrimoniales, la ley nos permite regirnos por la sociedad conyugal y esa transmisión de los descendientes, los ascendientes y los colaterales. Recordemos que en la parte de ascendientes es hacia arriba, mamá, papá, abuelo y abuela, descendientes, mis hijos, colaterales, mis hermanos. No sé si estoy hablando muy rápido, seguimos. Derecho de familia, constituida como el conjunto de normas jurídicas de carácter personal y patrimonial que tienen por objeto regular la existencia y la disolución y el funcionamiento de la familia. El derecho de familia tiene unas características importantes. Limita el principio de la representación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunas personas que no pueden, que no pueden hacerlo, algunas situaciones que no se pueden resolver por medio de poderes, sino que la persona tiene que ir personalmente a presentarse, en este caso al tribunal o al lugar donde deba presentarse. Entonces, todo el tiempo no limita la representación. No pueden existir términos o condiciones o términos. Incluso puede haber una sentencia de un tribunal en cuanto o relacionado con un tema de niños, niñas y adolescentes que hay que verificarlo las veces que sea necesaria. No que porque hay una sentencia, no. O sea, siempre se busca el interés superior del niño. No admiten las renuncias de los derechos. O sea, usted no puede renunciar a un derecho que le corresponde por ley. Tampoco se admite la transmisión de derechos, no, que yo le cedo mis derechos. No. Los derechos le corresponden a cada quien. Interviene ampliamente la autoridad. ¿Por qué? Porque utilizamos los tribunales, los órganos de protección y está el Estado de por medio. Y hay una correlatividad de los deberes con las potestades o con los poderes que él crea. El derecho de familia se divide en tres grandes grupos. Uno que nos habla de todo lo que es las solemnidades para la celebración del matrimonio, los esponsales, los requisitos, las formalidades para la celebración del matrimonio. Y el otro que nos habla de lo que es la separación de cuerpos y el divorcio, que son temas importantes que tenemos hoy en día. Otro grupo en el que se divide el derecho de familia está lo que tiene que ver con las instituciones tutelares, que tienen que ver con la protección de niños, niñas y adolescentes. Y lo que tiene que ver con la filiación. ¿Qué es la filiación? Esa relación entre padres e hijos y entre hermanos y demás parientes.
consanguíneos que están unidos por vínculos de sangre. También tiene que ver con la obligación alimentaria y la obligación de manutención, que independientemente si la persona tenga o no tenga la patria potestad de un niño, tiene el deber o la obligación de garantizarle la manutención a su hijo. Entre la división del derecho de familia tenemos el derecho personal familiar y tenemos el derecho patrimonial familiar, porque son dos elementos. Tiene que ver uno con los elementos de la persona y tiene que ver el segundo con la parte patrimonial. ¿Por qué? Porque el derecho de familia tiene que ver con los elementos familiares y con la parte patrimonial, porque de esos lazos o de esas líneas afines se va a constituir el derecho de sucesión. En cuanto a cuando posteriormente se produzca la muerte de alguna de las personas, va a entrar a apelar el derecho patrimonial familiar, que es la división de todo aquel acervo patrimonial que pueda tener la persona en el momento de su fallecimiento. Aquí tenemos algunos elementos de lo que es la familia y el derecho de familia. Establece las normas patrimoniales, nos habla de las características, el estado familiar, el estado conyugal y el parentesco. Cuando hablamos de parentesco, hablamos del parentesco por consanguinidad, el parentesco por afinidad. Por consanguinidad, como su palabra lo indica, el parentesco de sangre, las personas unidas o afines que comparten la misma sangre. Serían personas unidas por vínculos de sangre. Tenemos la línea ascendiente, descendiente y colaterales. Las líneas, se establecen las líneas que vienen los padres, los hijos, los abuelos, los tatarabuelos, los nietos, los bisabuelos y los hermanos. ¿Quiénes prelan sobre quiénes? ¿Por qué es importante conocer los grados en el derecho de familia? Porque esto va a depender del derecho sucesoral cuando se necesite hacer o cuando se aperture una sucesión. Los efectos están determinados por la proximidad de los grados entre el parentesco. El parentesco por afinidad se da cuando lo genera el matrimonio, o sea, el matrimonio legal. Las características que tienen que ver con el parentesco es la línea y los grados de parentesco por afinidad, es las mismas que se dan en la línea de los parientes consanguíneos. Y entre los efectos quiere decir que este parentesco por afinidad no se extingue por el divorcio con el cónyuge, ni se extingue por la disolución del matrimonio. La adopción extingue el parentesco por afinidad con la familia de origen. O sea, los padres de ese niño, los familiares de ese niño que se da en adopción, ese parentesco se extingue y se genera un nuevo parentesco con la nueva familia. Está la agnación y la cognación. Estoy yendo un poquito rápido porque la materia es bastante larga y tenemos que tocar varios temas y el tiempo es corto. Parentesco. Es el lazo que existe entre dos personas que descienden la una de la otra o ambos de un tronco común. ¿Qué quiere decir? Que somos hijos del mismo padre, entre aquellos que expresamente señala la ley. Es un lazo permanente que existe entre dos personas por tener una misma sangre como consecuencia de un acto reconocido por la ley. O sea, que somos hijos del mismo padre, que tenemos un parentesco, pues, son parientes. Tenemos un elemento que es el elemento de la consanguinidad. El artículo 37 de nuestro Código Civil nos habla del parentesco por consanguinidad, que es la relación que existe entre las personas que están unidas. ¿Por qué? Por lazos de sangre y puede derivarse de la unión matrimonial o extramatrimonial. Tenemos de los hermanos consanguíneos, uterinos y germanos. Antes que se me escape, quiero dejarles algunas leyes que tienen que ver con la familia. La Constitución. ¿Por qué? Porque no habla de la protección de los derechos de la familia en el artículo 75. El Código Civil, ¿por qué? Porque regula la adopción, el divorcio, el parentesco y la filiación. También lo encontramos en la LOGNA, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde conseguimos el procedimiento por adopción, el procedimiento de lo que tiene que ver con la filiación. La Ley para la Protección de la Familia y la Paternidad y la Maternidad. El Código Penal cuando hablamos de los delitos relacionados con la familia. La Ley Orgánica del Trabajo en cuanto a los beneficios laborales de la familia y la Ley Orgánica de Educación que tiene que ver con el derecho que tienen todos los niños y niñas a la educación. Y otra ley que tiene que ver con el derecho de familia es la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Como vemos, el Estado venezolano ofrece un conglomerado de normas que van directamente de la mano con lo que es el derecho de familia. ¿Por qué? Porque es un derecho importante que tiene protección del Estado. Y dentro del derecho de familia influyen unos elementos importantes que no influyen en los otros tipos de derechos, como la religión, la moral, las costumbres y las organizaciones de la familia. Existen estos elementos, ¿por qué? Porque cuando hay influencia religiosa van a tener un comportamiento diferente al comportamiento de otras familias. Recordemos que cada familia forma un tronco común y de acuerdo a los elementos que se desarrollan o las características de esa familia, pues tendrá unos elementos diferentes. Tenemos la afinidad. ¿Qué es la afinidad? Según el artículo 40, la afinidad es el vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Entonces son afines. Hay otro elemento importante dentro del derecho de familia, como lo es la filiación. La filiación deriva del vocablo filius, que significa hijo. Es la relación parental consanguínea entre el ascendiente y el descendiente, entre padres e hijos. Ese orden esencialmente genealógico se refiere a todos los eslabones de la cadena que une una persona con sus ancestros o aún con los más lejanos. ¿Cómo se prueba esa filiación? Pues a través del documento en este caso entre padres e hijos, pues lo probamos con el acta de nacimiento. Vínculo parental consanguíneo de primer grado. Tenemos el hijo, el padre, la madre, el padre que nos toma en cuenta el tema de la paternidad y la madre acerca de la maternidad, porque incluso podemos estar frente a un procedimiento de impugnación de paternidad o de impugnación de maternidad, que también lo he visto. El estado jurídico, la filiación no es más que un vínculo jurídico natural existente entre padres y hijos en línea recta. ¿Por qué es importante la afiliación en el campo de derecho de familia? Es tan importante que constituye los dos pilares importantes en la rama del derecho, pues, primero, el matrimonio es la base de la familia organizada y la afiliación no es de la estructura familiar, porque de esa afiliación va a depender el parentesco, va a depender la patria potestad, va a depender los deberes y los derechos de alimentos, va a depender todo lo que tiene que ver con el nacimiento de incapacidades y va a depender de la mano de la vocación hereditaria, del testamento, sin testamento y del apellido. ¿Por qué? Porque al morir el padre, si no dejó testamento, pues la prueba es el acta de nacimiento, que nos da esa especial importancia de la afiliación y que podamos demostrarlo. Existen juicios donde se impugna la paternidad o la maternidad para poder demostrar que un niño es hijo de una persona determinada en un momento determinado. No sé si tienen algo que acotar las participantes. No las veo. Yosandra, Mariana y Deidi. Déjame anotar a Deidi. Estamos escuchando las explicaciones, profe. ¿Algo que acotar? Bueno, aquí tengo una pequeña pregunta, profesora. Ajá. Aquí dice parentesco espiritual. Ajá. No. O los padrinos. Ya, dije, le iba a preguntar eso, no tenía. O los padrinos. Ajá. Muy bien. Principios que rigen la afiliación. No existe la afiliación si no está legalmente probada. Dime. Profe, ¿me escucha? Sí, señora. Que quedé sin señal. Sí, te escucho. Ajá. Sí, no, que tenía una duda de que tengo aquí el manual que usted nos envió de las evaluaciones y tenía pendiente eso, estoy fijándome en lo que está hablando y tenía parentesco espiritual, tenía la duda, pero no sabía qué era. Gracias. Bueno, seguimos. Seguimos entonces con principios que rigen la afiliación. Debe estar legalmente probada a través de qué? De la acta de nacimiento o una sentencia de un tribunal donde demandemos la inquisición de la paternidad.
o la impugnación de la paternidad, que son dos cosas diferentes. Una es cuando ya existe acta de nacimiento y se le ha colocado los datos de un padre que no es, y otra es cuando no existe documento de nacimiento y se impugna, cuando ya existe y se impugna un acta de nacimiento. Los efectos de la afiliación son independientes al momento de su prueba. Existen algunas pruebas como la prueba de ADN que se puede solicitar ante el tribunal para dejar constancia que un niño es hijo de X persona. Generalmente es más común ver inquisiciones de paternidad que inquisiciones de maternidad. Yo tuve un caso precisamente de una ciudadana que iniciamos una impugnación de maternidad, pero a la final pues no, nos negaron el procedimiento y nos enviaron a irnos por el procedimiento de nulidad de acta de nacimiento, porque era la misma mamá pero con nombres diferentes, tenía un nombre en Colombia y otro nombre en Venezuela. Entonces, bueno, ahorita es muy común por el tema de migración encontrar procedimientos que tienen que ver con la parte de filiación y de todo el mundo está buscando a su papá colombiano que tenga otra nacionalidad para poder arreglar sus documentos. Entonces, ahorita se está viendo mucho ese tema de la filiación, reconocimiento de hijos, entre otras cosas. Sí, profe, en ese caso, perdón, una pregunta. Dime. Yo tengo ese problemita allí, por lo menos lo que es el reconocimiento. En el caso de mi papá, él reconoció a mi hermana y a mí como después de 7 años y a mi hermana como después de 3 años. Pero cuando vamos al registro no nos aparece la nota marginal. ¿Eso también entra como una afiliación, ese reconocimiento? Sí, claro, pero si usted tiene la prueba, quiere decir que debe ser que en el registro principal no enviaron las copias, pero debe verificar ese reconocimiento, claro. Ok. No, yo creo que no. Dígame. Si se hizo ese reconocimiento, hay que probar que sí se hizo y que fue un error de ellos. Ah, ok, perfecto, doctora. Está bien. Bueno, continuamos. Los momentos de la afiliación. ¿Cuál es el primer momento? Bueno, el primer momento es la concepción. Ahí inicia el primer momento de la afiliación. El segundo momento es el nacimiento. Ahí se produce la afiliación. Por eso es más difícil probar es más difícil ver procedimientos de inquisición de maternidad, porque generalmente este problema lo tenemos es con los hombres. Ajá. Régimen legal del derecho de alimentos. Hay otro tema importante que tiene que ver con el derecho de alimentos, que es el del régimen legal de derecho de alimentos, que es el procedimiento que se da de obligación alimentaria que tiene una persona con otra de proveerle los recursos necesarios para su existencia. Tiene que ver con el parentesco, tiene que ver con la asistencia mutua que debe existir en la familia. Para que surja la obligación alimentaria se debe tener un familiar legalmente obligado, en estado de necesidad y una capacidad económica, obviamente. Es un procedimiento de orden público, se hace a través de los tribunales civiles, no compensables, inembargable, es imprescriptible, es intransmisible y no es retroactiva. ¿Cómo nace o se extingue la obligación alimentaria? Nace cuando se conjugan los 3 requisitos ya mencionados en las causas más el reclamo al derecho que debe realizar el mismo titular. Se extingue con la desaparición del vínculo familiar, cuando el niño llega a su mayoría de edad, cuando desaparece el estado de necesidad o con la pérdida de la capacidad económica. Allí unos elementos. Tenemos la vía judicial y la vía extrajudicial. O sea, profe, que si una persona se le aplica el régimen de alimentación para un niño y esa persona no está trabajando, no tiene ningún tipo de ingreso, no lo pueden obligar, ¿verdad que no? Hay una situación, el derecho de alimentos en caso de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de los padres. Precisamente la patria potestad comprende el deber de alimentar, de cuidar, de velar, de proteger al niño. Sí, tal vez en un momento determinado un padre porque esté pasando por una situación se puede dejar ver esto en el tribunal, pero no quiere decir que el padre va a perder. Es más, esto es una causal para suspenderle la patria potestad. Claro, no se puede descartar la responsabilidad como padre, porque no tenga trabajo. Esa es nuestra responsabilidad y la patria potestad solo se pierde cuando incumple alguno de los elementos para suspenderla o también se puede tomar en cuenta cuando falta al deber de alimentos. Ok, gracias, profe.
aquí tenemos el artículo 466 de la LOCNA, que establece que las medidas que se pueden imponer por el no cumplimiento de la obligación alimentaria, entre estas medidas que puede tomar el juez, puede solicitarle al deudor lo que es la paralización de los salarios o retener una cantidad fijada, ¿sí? El juez puede ordenar eso se veía pues hace mucho tiempo cuando el sueldo pues todavía se podía estimar en bolívares, que hacían la retención directamente por el órgano. O sea, un ejemplo, si era por el Ministerio de la Defensa, se hacía el oficio directamente al Ministerio de Defensa y ellos se hacía como el retiro del tribunal y era depositado en las cuentas que se habían creado precisamente para depositar esto. Ahorita pues vemos que la gente poco demanda por el tema de los sueldos porque pues no son susceptibles de mucho valor y entonces no va a ser mucho el porcentaje que le corresponde. Pero sí existen unas medidas preventivas, incluso hasta la suspensión de la patria potestad por el hecho de no cumplir con los deberes y las obligaciones de alimentos. Quiero hablar de un tema y es el tema, pues nosotros venimos hablando de la familia, pero hay un tema que siempre vemos que dentro de nuestra normativa nos habla de hombre-mujer. Nuestra constitución, nuestro código civil, en el código civil nos habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero existen unos criterios jurisprudenciales que yo quiero que ustedes se lleven porque ustedes van a salir al ramo, tal vez a ejercer, otros a llevar otras áreas. Y es importante que conozcan que ya existen unos criterios jurisprudenciales cuando nos vamos a constituir o cuando vamos a hablar de familias homoparentales. Es un tema que no es muy común, pero pues a mí me llama bastante la atención. No porque sigo ninguna corriente para nada, soy una fiel defensora de la familia constituida anteriormente y soy una fiel defensora de que los niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que dejarlos que crezcan en un ambiente natural de respeto dentro de la sociedad. Pero nosotros podemos evidenciar que dentro de las familias o de las parejas conformadas dentro del mismo sexo existen unos criterios y es que la otra persona queda desprotegida. Yo una vez estuve en una actividad, creo que fue en un diplomado, y compartía con un grupo de profesionales del derecho, cada uno con su visión diferente, y no nos dejamos llevar por pasiones de que yo sigo determinado grupo, que no, era pensando en la parte eminentemente patrimonial. Cuando era una pareja del mismo sexo, que juntos trabajaban y supongamos creaban una empresa, pero la empresa estaba a nombre de una sola de ellos. Llevaban adelante un patrimonio y uno de ellos fallece, ¿cómo queda la otra parte? ¿Cómo queda la otra persona? Entonces, ya en algunos países pues les han aprobado su matrimonio, bueno, sus uniones, todo eso. Nosotros en Venezuela aún no tenemos ningún de ese tipo de aprobación, hemos mantenido una postura pues como silenciosa ante el tema y Venezuela ha preferido no participar. Pero ya han ocurrido situaciones o matrimonios de venezolanos que se han dado en otros países del mundo y que han repercutido en la legislación venezolana porque han venido aquí. Y ahí van a tener unas sentencias, y aquí hago la mención de las sentencias. Hay una de una pareja que se casó en Argentina y ellos posteriormente vinieron a Venezuela. Allí está la sentencia y se demandaban los derechos patrimoniales del niño que había nacido de estas dos mujeres a través de un procedimiento. Entonces, quiero que revisen estas sentencias, pues ya ustedes en su casa con calma, la 1187 del 15 de diciembre del 2016, donde sea una interpretación del artículo 75 de la Constitución. Y hay un antecedente también de la sentencia porque tenemos que tomar en cuenta algunos artículos como el artículo 20 que nos habla del libre desenvolvimiento de la personalidad, de los derechos humanos inherentes al ser humano, a la persona y del establecimiento de la firma de los pactos y tratados internacionales de Venezuela con el mundo. Tenemos la 1187 del 15 de diciembre del 2016 y tenemos ahí un antecedente con la sentencia 190 del 28 de febrero del 2008 con el magistrado Pedro Rafael Rondón, donde se solicita una asociación civil promueve el cumplimiento de los derechos humanos y solicita una interpretación del artículo 77. También hablaron del derecho de la igualdad, del artículo 21, numeral 1, donde todos somos iguales ante la ley. Ellos también hicieron mención al artículo 19, que habla de la discriminación, que no se permite la discriminación en Venezuela.
el 20 que tiene que ver con el libre desenvolvimiento de la personalidad, el 22 que es un catálogo innominado de derechos, y el 77 donde se dice que protege el matrimonio y las uniones estables de hecho. También tenemos por allí, estamos a 9 minutos de culminar el tiempo programado para la materia. La ley venezolana nos habla del matrimonio entre un hombre y una mujer. También tenemos la sentencia 536 del año 2000, la 1197 del año 2000, donde nos habla lo que es del trato discriminatorio. La Constitución de Venezuela no prohíbe ni condena, pero no les da protección. O sea, el Estado venezolano no se ha manifestado en cuanto a estos temas, pero sí ha generado alguna serie de sentencias porque han tenido que dar respuesta a personas venezolanas que han venido a hacer algún tipo de reclamo en nuestro país. Generalmente se hace, ¿por qué? Por el tema patrimonial, porque las relaciones familiares van directamente a lo que es el tema patrimonial. Tenemos también la Ley Orgánica de Registro Civil del año 2009, donde nos habla de las uniones estables de hecho. Recuerden que las uniones estables de hecho no solamente por el hecho de yo estar conviviendo con una persona ya me da derechos. Yo necesito o tener una unión estable de hecho debidamente registrada, o si no la tengo y mi pareja fallece, debo intentar una acción mero declarativa ante un tribunal civil para el reconocimiento de esa unión estable de hecho. Claro está, si el reconocimiento ya está por el registro civil, yo no necesito intentar la acción por el tribunal, porque se supone que el registro civil tiene la capacidad de dar este reconocimiento y esto no lo da la ley, porque es una ley orgánica. Tenemos por ahí también donde nos habla de la unión de dos personas del mismo sexo que buscan tener una familia aunque no tengan hijos. Tenemos por aquí el análisis de la sentencia, aparece el padre en la Constitución del año del 99. Y se abre la posibilidad de reconocimiento de la familia homoparental de forma genérica. Con esto, pues, trato como de darle alguna visión a algunas personas que generalmente preguntan sobre estos temas y que no se escapan de la realidad que alguna persona contraiga matrimonio fuera del país y que luego vengan a solicitar los derechos patrimoniales. ¿Cómo reconocemos nosotros esos derechos patrimoniales? El Estado venezolano está preparado para enfrentar estas situaciones. ¿Cómo actuamos nosotros como abogados en un caso de eso? Bueno, no sé, quiero que participen, quiero abrir el compás, estamos a unos minutos de cerrar la clase. Profesora, disculpe. Sí, te escucho. ¿Aló? Profe, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué tanta validez tiene una unión estable de hecho cuando se hace por una notaría? ¿Qué diferencia hay a que se haga en el registro civil o ante el tribunal? La ley nos dice que es el registro civil. ¿Qué hace la notaría? Darle fe pública. Pero realmente el órgano que nos habla la ley es el registro civil. El registro civil. Ah, perfecto. Sí, pues yo trabajo en notaría y muchas personas se acercan allá a hacer uniones estables de hecho. De hecho, yo les digo que no. Pero hay una fe pública, pero el registro le da, en la notaría le da fe pública, porque se supone que van los dos. Sí, ajá. Pero el deber ser es que ellas pasen primero por el registro civil, ese sería el deber ser. Claro. Es incluso, me han manifestado que cuando van a solicitar derechos patrimoniales, en algunos órganos del CENIAL le solicitan que la unión estable de hecho pase por un tribunal, que haga un reconocimiento. No es necesario, porque para eso el registro civil tiene funciones autorizadas por la ley y le da esta potestad. Incluso cuando las personas han mantenido una unión estable de hecho y nunca fueron, o sea, fueron pareja, pero nunca legalizaron esa unión estable de hecho. Ellos han documentos para la notaría como justificativos de testigo, donde van personas a que declaren diciendo de que ellos pues estuvieron en tanto tiempo como pareja y esto, aquello, para que pueda el CENIA pues darle la pensión y esas cuestiones.
Y ahí hay que intentar una acción mero declarativa. Cuando no tenemos ningún documento que nos ampare, hay que intentar la acción mero declarativa ante el tribunal, pero obviamente tú tienes que probar. Entonces ahí ya tienes testigos, tienes la posesión de Estado, que es aquel que te dice que, oye, que él vivió contigo en la misma casa, que tuvieron un hijo, que vivieron 10 años, la constancia del Consejo Comunal, que vivió tanto tiempo allí, que vivieron en pareja. Entonces son elementos probatorios para el tribunal. Usted debe probarle al tribunal que efectivamente eso fue así. Pero hoy en día vemos muchos criterios jurisprudenciales o criterios que nos hablan de lo que es el término familia, porque el término familia ha evolucionado. Dígame, en estos momentos que estamos en unos constantes cambios, en unos constantes vemos que la familia ha evolucionado. La gente hoy en día, pues al principio como que le huyen al matrimonio, pero realmente si tú vas a un registro civil es casi lo mismo que te estás casando, porque la persona adquiere los mismos derechos. Y lo que yo siempre digo, o sea, hoy en día tenemos las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales ya tú las puedes firmar en cualquier momento, así ya estés casada. Tú puedes estar casada y si de aquí en adelante usted quiere montar un emprendimiento y quiere que eso sea solamente suyo, usted se va y le da fe pública ante un registro y redacta unas capitulaciones matrimoniales. Y dice, de aquí en adelante todo lo que yo haga es mío. Así usted tenga 10 años de casada, porque ya el Tribunal Supremo de Justicia nos dio una sentencia a través de la cual nosotros ya podemos crear esas capitulaciones matrimoniales en cualquier momento. Creo que por aquí tengo la sentencia. Ah, mira, aquí la tengo. La número 652 del 26 de noviembre del 2021 de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchar en el caso de recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 73. Este es el criterio que nos habla de las capitulaciones matrimoniales. Esta sentencia. Entonces, de ahora en adelante ya no necesitamos tener unas capitulaciones matrimoniales previamente. Si nosotros queremos hacerlo en cualquier momento, lo podemos hacer. Podemos acudir a las capitulaciones matrimoniales y dividir nuestra parte patrimonial. Recuerden que si nosotros antes del matrimonio, antes de constituirse el matrimonio, nunca hicimos capitulaciones matrimoniales, los podemos hacer después. Y otra cosa importante, a la falta de capitulaciones matrimoniales tenemos un régimen conyugal de cada uno del patrimonio, que todo lo que llegue al grupo familiar es de ambos, 50 y 50. Aquí no es que esto es mío, porque no. O sea, todo lo que entre por rentas, así sea de uno solo, le corresponde a cada uno el 50% de todo lo que ingresa. Estamos cerrando, no sé si quieren aportar algo, estamos a 1 minuto de terminar las actividades por el día de hoy. Profe, yo quería preguntar cómo es, por ejemplo, si una mujer que no ha podido tener hijos quiere adoptar, obviamente. Lo puede hacer, hay una oficina de adopciones, no necesariamente tiene que estar casada, solo con demostrar que usted existe una oficina de adopciones donde tiene que llenar una serie de parámetros. Primero existe, eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo tengo ahí. Primero está el procedimiento administrativo, después va el procedimiento judicial. El procedimiento administrativo por la oficina de adopciones y después pasa el procedimiento judicial ante tribunales. Claro, existe una oficina de adopciones donde hay una cantidad de niños que están allí